Durante 40 años viví con un congelador cerrado con candado en mi casa y cuando finalmente lo abrí, descubrí que pasé la vida entera tejiendo para el hijo del amante de mi marido. Mi nombre es Guadalupe, tengo 76 años de edad. Nací aquí en el interior de Jalisco, en un pueblito chiquito donde todo mundo conoce a todo mundo, ¿saben? Pasé toda mi vida aquí, crié a mi hija aquí, enterré a mi marido aquí. Y es aquí mismo que les voy a contar la historia más dolorosa de mi vida. Una historia que guardé encerrada en el pecho durante 40 años, así como ese congelador estuvo cerrado con llave en el cuartito del fondo de mi casa. Antes de comenzar a contarles todo bien detallado, quisiera pedirles un favorcito a ustedes que me están viendo ahorita. Si pueden, denle ahí al botón de me gusta a este video. Suscríbanse al canal porque tengo muchas cosas que contar todavía, muchas historias de vida que pueden ayudar a alguien. Y díganme ahí en los comentarios desde dónde están viendo esto. Me hace muy feliz saber que hay gente de todo rincón de México escuchándome. Eso me da fuerzas para seguir contando estas historias que duelen tanto, pero que necesitan ser contadas. Bueno, ahí les va. Necesito volver en el tiempo para que entiendan todo bien. Necesito volver allá al año de 1967. Yo tenía 18 años. Era una muchacha flaquita, de trenza larga, que ayudaba a mi mamá a cuidar a mis 5 hermanos más chicos. En aquella época, muchacha pobre del pueblo no tenía muchas opciones en la vida, ¿saben? Una crecía ayudando en casa, aprendiendo a cocinar, a lavar, a planchar, a coser. Mi mamá me enseñó a tejer desde los 10 años de edad. Ella decía que mujer que sabía tejer nunca iba a pasar hambre, porque siempre iba a tener cómo ganarse unos pesos, y ella tenía razón, pero ella no se imaginaba que ese don que me pasó iba a ser usado de una forma tan cruel. Fue en marzo de 1967 que conocí a Roberto. Él era mecánico, trabajaba en un taller en el pueblo vecino, tenía 21 años. Era alto, moreno, de pocas palabras. Mi papá conocía a su papá de la época en que trabajaron juntos en un rancho. Un día mi papá llegó a casa y dijo así: Guadalupe, te vas a casar con el hijo de don Geraldo. Él es trabajador, tiene profesión, va a cuidarte bien. Así de simple. En aquella época era así como funcionaban las cosas. El papá decidía, la hija obedecía. Yo ni conocía bien a Roberto. Nos vimos como 3 veces antes de la boda. Él venía a mi casa, se sentaba en la sala, se quedaba platicando con mi papá mientras yo servía café. Él casi no me miraba. Yo le tenía miedo, para decir la verdad. Él era muy serio, muy cerrado. Pero yo no podía decir que no. Muchacha de 18 años no le decía que no al papá en aquella época. Nos casamos en julio de 1967. Fue una boda sencilla en la iglesia del pueblo. Yo usé un vestido blanco que mi mamá cosió. Roberto usó un traje prestado. Hubo una fiestecita chiquita en casa de mis papás, con pastel, refresco, unas botanas, y al final de la tarde, Roberto me llevó a la casita que había rentado en el pueblo donde él trabajaba. Me acuerdo que lloré toda la noche. Lloré de nostalgia por mi mamá, por mis hermanos, por mi casa. Lloré de miedo de lo que iba a ser mi vida de ahí en adelante. Roberto no me consoló. Se durmió de espaldas a mí sin decir una palabra. Los primeros años de matrimonio fueron difíciles. Roberto trabajaba todo el día en el taller. Llegaba a casa tarde, cansado, sucio de grasa, casi no platicaba conmigo, cenaba, se bañaba y se iba a dormir. Los fines de semana salía con los amigos a jugar baraja, a tomarse unas cervezas. Yo me quedaba en casa sola. No conocía a nadie en ese pueblo. No tenía amigas, no tenía familia cerca. Era solo yo, la casa y el silencio.
Empecé a tejer para pasar el tiempo. Hacía manteles, trapos de cocina, esas cosas. Una vecina vio y me encargó una cobija para su hija que se iba a casar. Después otra persona me encargó un saquito de bebé y así fui agarrando clientela. El dinero que ganaba tejiendo ayudaba con los gastos de la casa. Roberto nunca se quejó de eso. Es más, hasta le gustaba porque así yo me quedaba callada, ocupada y no lo fastidiaba. En 1972 quedé embarazada. Fue la única vez que vi a Roberto mostrar alguna emoción. Se puso contento. No era esa felicidad exagerada, pero se notaba que quería ese hijo. Nuestra hija nació en enero de 1973. Le pusimos Teresita. Era chiquitita, pelirroja igual que mi mamá, con unos ojitos verdes que brillaban. Cuando nació Teresita pensé que las cosas iban a mejorar entre Roberto y yo. Pensé que nos íbamos a acercar más, que él iba a ser más cariñoso, pero no fue así. Él seguía igual. Trabajaba, llegaba, cenaba, dormía, los fines de semana salía. La diferencia es que ahora yo tenía a Teresita para hacerme compañía y me aferré a esa niña como si fuera mi tabla de salvación. Puse todo el amor que tenía dentro de mí en esa criatura. Los años fueron pasando, Teresita fue creciendo, yo seguía tejiendo. Los encargos aumentaban, ya me conocían en el pueblo como la señora del tejido. La gente venía a mi casa, encargaban piezas, yo las hacía, las entregaba, cobraba. Así era como pasaba mis días, tejiendo y cuidando a mi hija. Roberto seguía siendo el mismo hombre cerrado, distante, de pocas palabras. Pero yo me acostumbré, aprendí a vivir con ese silencio, aprendí a no esperar cariño de él, aprendí a no esperar nada. De hecho, yo tenía a Teresita, tenía mi tejido, tenía mi rutina y pensé que eso era lo que era el matrimonio. Pensé que todas las mujeres casadas vivían así, en silencio, en soledad, haciendo lo que tenía que hacerse. Fue en 1985 que todo cambió, o mejor dicho, fue en 1985 que empezó la parte de la historia que solo terminó ahora, 40 años después. Era un sábado por la mañana. Recuerdo que era octubre porque estaba empezando a calentar. Yo estaba en el patio tendiendo ropa en el tendedero cuando oí un ruido de camión enfrente de la casa. Fui a ver qué era. Había una camioncita vieja parada en la calle y Roberto estaba ahí platicando con un señor. Los dos estaban bajando algo grande cubierto con una lona. Roberto me vio en la puerta y gritó: «Guadalupe, abre el portón ahí que voy a meter una cosa». Abrí el portón. Los dos hombres cargaron esa cosa pesada, pasaron por la sala, fueron hasta el cuartito del fondo. Era un cuarto chiquito que usábamos para guardar cacharros viejos, herramientas, esas cosas. Cuando quitaron la lona, vi que era un congelador. De esos congeladores horizontales, grandes, blancos, solo que este estaba viejo, oxidado en los lados, con la tapa abollada en una esquina. Roberto le pagó al señor. Él se fue. Yo me quedé ahí parada, mirando ese congelador. Roberto lo conectó en el enchufe. El motor empezó a roncar. Ese ruido fuerte, continuo. Entonces me miró con una cara que nunca le había visto. Era una mezcla de coraje con miedo. Y me dijo así, bien despacio, bien serio: «Guadalupe, pon atención a lo que te voy a decir. Este congelador es mío. Voy a guardar unas cosas mías aquí dentro. Herramientas, piezas del taller, esas cosas. Tú nunca, bajo ninguna circunstancia, vas a abrir este congelador. ¿Entendiste? Nunca». Me quedé sin entender. Le dije: «Pero, Roberto, ¿para qué un congelador solo para guardar herramientas? Nosotros ni siquiera tenemos congelador para guardar comida y tú traes uno para guardar herramientas». Él dio un paso hacia mí. Su mirada estaba diferente, peligrosa. «¿Entendiste lo que te dije, Guadalupe?
Nunca vas a abrir este congelador. Esto no es asunto tuyo. Son cosas mías, cosas de hombre. Tú no metes la mano aquí nunca. Sentí miedo. Me quedé callada. Moví la cabeza que sí. Él salió del cuartito. Volvió con un candado grande de esos de portón y cerró con llave la tapa del congelador. Se metió la llave en la bolsa del pantalón. Desde ese día, él andaba con esa llave colgada del cuello en una cadenita. Se bañaba con la llave, dormía con la llave, nunca se la quitaba. Teresita, que en esa época tenía 12 años, me preguntó qué había en el congelador. Le dije que no sabía, que eran cosas del papá, cosas del trabajo. Ella era curiosa, quiso ir ver, pero cuando llegó al cuartito y vio el candado, vio la cara seria del papá. Ella también entendió que aquello no era para meter la nariz. El congelador quedó ahí, roncando. Día y noche, ese motor viejo hacía un ruido constante, un ronroneo bajo que se oía por toda la casa. Al principio me molestaba ese ruido. Después me acostumbré. Era como el tic-tac de un reloj. Estaba ahí, pero ya no lo escuchaba más. Roberto abría el congelador de vez en cuando, siempre cuando yo no estaba por ahí. Él esperaba que yo saliera a hacer las compras o que estuviera en casa de alguna vecina o que estuviera en misa. Entonces él iba al cuartito, abría el candado, levantaba la tapa, metía algo o sacaba algo, volvía a cerrar. Yo nunca vi lo que había ahí dentro, nunca intenté mirar. Tenía miedo, miedo de Roberto, miedo de lo que él podría hacer si me descubría. Y también, en el fondo, yo creo que no quería saber, porque si yo no sabía, entonces no tenía que lidiar con aquello. ¿Entienden? Era más fácil fingir que aquello no existía, que era solo un congelador con herramientas, que no era nada importante. Los años fueron pasando. Teresita terminó la escuela, empezó a trabajar de secretaria en un consultorio. Conoció a un muchacho bueno, Valdecir. Se casaron cuando ella tenía 24 años. Se mudaron a Guadalajara, ella a 2 horas de aquí. Yo me quedé sola con Roberto, solo que solo no era la palabra correcta, porque Roberto casi nunca estaba en casa. Trabajaba cada vez más, llegaba cada vez más tarde. Los fines de semana ya no salía con los amigos, salía solo. Decía que iba a visitar a un primo que vivía lejos o que tenía que resolver un asunto en otro pueblo. Desaparecía el sábado por la mañana y volvía el domingo por la noche. Yo pasaba los fines de semana sola, tejiendo, siempre tejiendo. Las encomendas no paraban. La gente me buscaba para hacer cobijas, saquitos, gorros, bufandas. Yo tejía para bebés, para niños, para adultos. Tejía con lana de todos los colores, azul, rosa, amarillo, verde, blanco. Mis manos siempre estaban ocupadas con las agujas. Era mi refugio, mi escape. Mientras mis manos se movían haciendo los puntos, mi mente podía descansar, podía apagarse. Pero el congelador seguía ahí, roncando, siempre roncando. Y Roberto seguía abriendo de vez en cuando, siempre a escondidas. Nunca cuando yo estaba por ahí. En 1995, algo cambió. Roberto empezó a llegar en casa con bolsas de plástico de esas de súper. Él iba directo al cuartito del fondo, cerraba la puerta, se quedaba ahí un tiempo. Después salía con las bolsas vacías y las tiraba. Una vez yo junté coraje y pregunté: ¿qué hay en esas bolsas, Roberto? Él me miró con esos ojos fríos que me daban miedo. No es asunto tuyo, Guadalupe. Deja de hacer preguntas. Yo callé la boca. Volví a mi tejido, pero empecé a prestar atención. Y noté un patrón. Las bolsas venían cada 2, 3 meses. Y siempre había algo de tejido en ellas. Yo podía ver por el plástico transparente. Eran tejidos, piezas tejidas. Cobijas, saquitos, esas cosas.
Al principio pensé que él estaba comprando tejidos de otra persona y guardando en el congelador, pero eso no hacía sentido. ¿Para qué? ¿Por qué alguien guardaría tejidos en un congelador? Una noche yo no aguanté la curiosidad. Esperé Roberto dormir profundo. Me levanté despacio, con mucho cuidado para no hacer ruido. Fui hasta el cuartito del fondo. La puerta estaba cerrada pero no con llave. Abrí despacio. La luz de la luna entraba por la ventanita. Yo podía ver el congelador ahí, grande, blanco, con el candado en la tapa. Me acerqué. Puse la mano en la tapa. Estaba fría. El motor roncaba bajo mis dedos. Intenté abrir, pero el candado estaba firme. No había forma. Necesitaba la llave. Y la llave estaba con Roberto, colgada en su cuello. Volví a la cama. Me acosté. No dormí el resto de la noche. Seguí pensando, ¿qué había en ese congelador que era tan importante que necesitaba estar cerrado con llave durante 10 años? ¿Qué había ahí que yo no podía saber? Comencé a prestar más atención a Roberto, a sus horarios, a sus salidas, a sus llegadas, y noté que él tenía otra vida, una vida que yo no conocía. Los fines de semana, cuando él salía, no era para visitar primos, no era para resolver asuntos, era para estar con alguien, con otra mujer. Yo lo sabía. Una mujer sabe, una mujer siente cuando el marido tiene otra. Yo sentía, pero no dije nada. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a hacer? Yo era una mujer de 48 años, sin profesión, sin dinero propio, con una hija casada que vivía lejos. Si yo confrontaba a Roberto, si yo lo acusaba, ¿qué iba a pasar? Él me iba a echar de casa, yo iba a quedar en la calle, no tenía para dónde ir. Entonces tragué en seco, tragué la humillación, tragué el dolor, tragué la rabia y seguí tejiendo. Tejía y tejía y tejía, como si cada punto que yo hacía fuera un pedazo de mi dolor que yo estaba amarrando, guardando, escondiendo. Los años siguieron pasando. Llegamos a los años 2000. Roberto tenía 54 años, yo tenía 51. Llevábamos 33 años de casados. Teresita ya tenía 27. Estaba esperando su primer hijo. Yo iba a ser abuela. Cuando Teresita me contó que estaba embarazada, yo me puse muy contenta. Finalmente, algo bueno iba a pasar en mi vida. Un nieto, una nueva vida, una razón para sonreír. Roberto también quedó contento con la noticia, pero su felicidad era extraña, distante. Era como si él estuviera contento, pero al mismo tiempo distraído, pensando en otra cosa. Teresita dio a luz en diciembre del 2000, un niñito hermoso que se llamó Pedro. Yo fui a Guadalajara para ayudarla en el resguardo. Me quedé un mes con ella. Fue el mejor mes de mi vida. Cuidar de aquel bebé, ver a mi hija ser mamá, sentir aquella casita llena de amor. Todo lo que yo nunca tuve en mi propia casa. Cuando volví a casa, volví a la realidad, al silencio, al congelador roncando, a Roberto llegando tarde, a las bolsas de tejidos que él seguía trayendo. Pero ahora yo tenía a Pedro, tenía a mi nieto, y eso me daba fuerzas. Yo iba a Guadalajara cada 2 meses para visitarlo. Llevaba saquitos que yo tejía, cobijitas, gorritos. Teresita decía que yo mimaba mucho al niño, que yo le daba muchas cosas, pero era que yo necesitaba dar, necesitaba amar, necesitaba sentir que mi vida tenía propósito. En 2005, Roberto se jubiló. Él tenía 59 años. Había trabajado 40 años como mecánico. La empresa donde trabajaba le dio una fiesta de despedida. Le dieron un reloj, un diploma. Yo fui a la fiesta. Vi a Roberto ahí, rodeado de compañeros de trabajo, todos riendo, contando historias. Y yo pensé, yo no conozco a este hombre. Vivo con él hace 38 años y no sé quién es. Después de jubilarse, Roberto empezó a pasar más tiempo en casa, pero no conmigo.
Él se quedaba en el cuartito del fondo, pasaba horas ahí. A veces yo oía ruidos como si él estuviera moviendo cosas, acomodando, y el congelador seguía ahí, roncando, siempre roncando. Una tarde yo le pregunté: Roberto, ¿qué vas a hacer con ese congelador? Ya está viejo, ya no funciona bien, gasta mucha luz. Él me miró como si yo hubiera dicho algo absurdo. Ese congelador se queda ahí hasta que yo muera. Y cuando yo muera, tú vas a dejarlo ahí también, no tocas, ¿oíste? Yo no insistí más, pero aquella respuesta me dejó pensando. ¿Por qué él quería que el congelador quedara ahí incluso después de su muerte? ¿Qué había ahí dentro que era tan importante? Los años siguieron. Pedro, mi nieto, fue creciendo. Teresita tuvo otro hijo en 2008, una niñita que se llamó Lucía. Yo iba a Guadalajara cada vez más seguido. Me quedaba semanas con ellos. Era mi escape de aquella casa silenciosa, de aquel matrimonio muerto, de aquel congelador maldito. Roberto no se quejaba de mis viajes. Creo que hasta le gustaba cuando yo no estaba, porque así él podía hacer lo que quisiera sin que yo estuviera por ahí. En 2015, Roberto enfermó. Empezó con una tos, después vino la falta de aire. Fuimos al doctor, hicieron exámenes, cáncer de pulmón, avanzado. El doctor dijo que él tenía como mucho 1 año de vida. Roberto recibió la noticia en silencio, no lloró, no gritó, solo balanceó la cabeza. Yo tampoco lloré, sentí un vacío enorme, porque después de 48 años de matrimonio, la noticia de que mi marido iba a morir no me hacía sentir tristeza, me hacía sentir nada. Los meses siguientes fueron difíciles. Roberto empeoró rápido. La quimioterapia no funcionó. Él fue perdiendo peso, perdiendo fuerzas. Teresita venía los fines de semana para ayudar. Ella cuidaba del papá, le daba los remedios, lo ayudaba a bañarse. Yo hacía las comidas, lavaba la ropa. Éramos 2 enfermeras cuidando de un paciente. No éramos una familia. Roberto murió en septiembre de 2024. Era de madrugada. Él estaba acostado en la cama. Yo estaba sentada en la silla al lado. Él abrió los ojos, me miró. Y por primera vez en 57 años de conocernos, él me habló con cariño. Guadalupe, dijo con voz débil, perdóname. ¿Perdonarte de qué? Pregunté. De todo. De no haberte amado como merecías, de haber sido un marido terrible, de haber sido un padre terrible. Yo me quedé callada. No sabía qué decir. En el congelador, él continuó. Cuando yo muera, abre el congelador. Ahí está todo. Ahí vas a entender todo. ¿Entender qué? Pregunté. Pero él ya no respondió. Cerró los ojos y se fue. Así, en silencio, como había vivido. El velorio fue chiquito. Pocos amigos, algunos parientes lejanos, Teresita, Valdecir, los nietos. Yo no lloré. Teresita pensó que yo estaba en shock. Pero no era eso. Era que yo no sentía nada, solo vacío. Enterramos a Roberto en el cementerio del pueblo. Pusimos una lápida simple con su nombre y las fechas. Teresita volvió a Guadalajara. Yo volví a casa, sola. La casa estaba silenciosa, pero era un silencio diferente. Era un silencio de ausencia. Roberto no estaba más, pero el congelador seguía ahí, roncando, siempre roncando. Durante 2 días yo caminé por la casa sin rumbo. No comía, no dormía, solo caminaba y miraba hacia el cuartito del fondo. El congelador estaba ahí, esperando, con todos sus secretos. En la tercera noche después del funeral, yo tomé una decisión. Iba a abrir el congelador, iba a ver qué había ahí dentro. Busqué la llave. La encontré en el buró de Roberto, dentro de una cajita donde él guardaba sus cosas personales. La llave estaba ahí, en la cadenita que él usaba en el cuello. Agarré la llave. Fui hasta el cuartito del fondo. Abrí la puerta,
Prendí la luz. El congelador estaba ahí, grande, blanco, viejo, roncando, siempre roncando. Me acerqué. Mis manos temblaban. Metí la llave en el candado. Giré. El candado se abrió. Cayó al piso con un ruido metálico. Puse las manos en la tapa del congelador. Respiré hondo y abrí. El aire frío me golpeó la cara. Miré hacia adentro, y lo que vi me dejó sin aliento. El congelador estaba lleno, lleno de tejidos, cobijas, saquitos, gorritos, bufandas, manteles, trapos de cocina, todo tejido, todo hecho a mano, todo perfecto, con puntos bien hechos, con colores bonitos. Todo estaba ahí, organizado, doblado, guardado. Decenas, quizás centenas de piezas. Saqué una cobija. Era azul claro con bordado blanco. Era hermosa. Saqué un saquito. Era rosa con botones de perla. Era delicado, perfecto. Saqué otra pieza. Y otra, y otra. Y con cada pieza que sacaba, mi confusión crecía. ¿Qué era todo aquello? ¿Por qué Roberto guardaba todo eso? Entonces vi algo que me hizo paralizar. En el fondo del congelador había una caja de zapatos. La saqué, la abrí. Dentro había fotos, fotos de Roberto. Pero no era Roberto solo, era Roberto con una mujer morena, bajita, de pelo largo. Ellos estaban sonriendo en las fotos, abrazados, besándose. En una de las fotos, la mujer estaba embarazada. Roberto tenía la mano en su panza. Ambos sonreían. Mi corazón empezó a latir rápido. Seguí mirando las fotos. Había una de Roberto cargando a un bebé envuelto en una cobija azul, la misma cobija que yo acababa de sacar del congelador. Había otra foto de Roberto con un niño de como 5 años. Los dos estaban jugando con una pelota. El niño llevaba un saquito amarillo, el mismo saquito que estaba aquí en el congelador. Seguí mirando. Más fotos. Roberto con el niño, Roberto con la mujer, Roberto con los dos, una familia. Una familia completa, feliz, sonriente. Una familia que no era la mía. Sentí las piernas flaquear. Me senté en el piso, ahí, al lado del congelador abierto, con las fotos en la mano, con los tejidos esparcidos alrededor, y finalmente entendí. Roberto tenía otra familia, otra mujer, otro hijo, y todos esos tejidos que estaban en el congelador eran tejidos para ese hijo. Pero no eran tejidos que él compraba, eran tejidos que yo hacía, yo. Yo había tejido todas esas piezas. ¿Cómo era posible? Entonces me vino la memoria. Las encomendas. Durante años, una señora venía a mi casa a encomendar tejidos. Su nombre era Josefina. Ella venía cada 2, 3 meses. Siempre encargaba piezas para un niño, cobijas, saquitos, gorritos. Ella decía que era para su sobrino. Yo tejía las piezas, ella venía a buscar, pagaba y se iba. Ahora yo entendía. Josefina no era una cliente cualquiera. Josefina era la amante de Roberto y el sobrino era el hijo de ellos. Roberto le daba dinero a ella para encomendar los tejidos conmigo y yo, sin saber, tejía para el hijo de la amante de mi propio marido. Durante años yo hice eso. Años. Me quedé ahí sentada en el piso por horas, llorando, gritando, golpeando el piso con los puños. Todo mi matrimonio había sido una mentira, todo. Roberto nunca me amó. Él amaba a Josefina. Él tenía una vida con ella, una vida real, con amor, con cariño, con sonrisas. Y yo era solo la esposa legal, la mujer de la casa, la que cocinaba, lavaba, limpiaba, la que tejía para el hijo que él tenía con otra. Pero lo peor de todo no era eso. Lo peor era que Roberto guardaba todo en aquel congelador. Él guardaba los tejidos que yo hacía para su otro hijo. ¿Por qué? ¿Para qué? Para tener prueba de su traición, para torturarme incluso sin que yo supiera.
o tal vez era su forma de mantener las dos vidas separadas. Los tejidos venían de mi casa, de mi trabajo, pero iban para la otra familia. Y él los guardaba ahí, en el freezer, como si fueran un puente entre las dos vidas. Cuando Teresita llegó al otro día, me encontró todavía sentada en el piso del cuartito, rodeada de tejidos y fotos. Ella se asustó. «Mamá, ¿qué pasó?». Yo no podía hablar. Solo señalé las fotos. Ella las agarró, las miró, y su cara cambió, se puso pálida. «¿Qué es esto?», preguntó con voz temblorosa. «Tu papá», logré decir. «Tu papá tenía otra familia». Teresita se sentó al lado mío. Miramos las fotos juntas. Yo le conté todo. La señora Josefina que venía a encomendar tejidos, los fines de semana que Roberto salía, el congelador cerrado durante 40 años. Todo. Teresita lloró. Lloró como nunca la había visto llorar. «¿Cómo pudo?», ella preguntaba. «¿Cómo pudo hacer eso?». Pasamos el resto del día sacando todo del congelador. Contamos las piezas, eran 127 piezas, 127 tejidos que yo había hecho, para un niño que no era mi nieto, para una familia que no era la mía. Teresita quería quemar todo, quería prender fuego en los tejidos, en las fotos, en todo, pero yo no dejé, porque esas piezas, por más que doliera, eran mi trabajo. Eran hechas con mis manos, con mi tiempo, con mi vida. Días después yo decidí buscar a Josefina. No fue difícil encontrarla. Ella todavía vivía en el pueblo vecino. Fui a su casa, toqué la puerta. Ella abrió. Cuando me vio, su cara se puso blanca. «Guadalupe», dijo con voz baja. «Ya sé todo», dije. «Abrí el congelador». Ella se quedó callada por un momento. Entonces dio un paso para atrás. «Entra», dijo. Entramos a la sala, nos sentamos, y ella contó su historia. Ella y Roberto se conocieron en 1980. Ella trabajaba en una tiendita cerca del taller donde él trabajaba. Empezaron a platicar. Una cosa llevó a la otra. Se enamoraron. Pero Roberto era casado. Él dijo que iba a pedir el divorcio, pero nunca lo hizo. Pasaron los años. Josefina quedó embarazada en 1982. Roberto prometió que ahora sí iba a dejar a la esposa, pero no lo hizo. El hijo de ellos nació en 1983, un niñito que ellos llamaron Roberto Jr. Roberto le daba dinero a Josefina para criar al niño. La visitaba todos los fines de semana. Pasaba los sábados y domingos con ellos. Era un padre presente para Roberto Jr. Le enseñó a andar en bicicleta, iba a todos los juegos de fútbol del niño, a todas las juntas de la escuela, lo ayudó a estudiar. Pagó su universidad. Él me dijo que no podía dejar a usted. Josefina dijo mirando al piso. Dijo que usted no tenía a nadie, que si él se iba usted iba a quedar desamparada. Y yo quise creer, porque yo lo amaba. ¿Y los tejidos?, pregunté. Él me pidió que encargara tejidos con usted. Dijo que era más barato que comprar en la tienda. Yo no sabía que era mal. Pensé que era solo una forma de ahorrar dinero. Salí de la casa de Josefina sintiéndome peor que antes. No era su culpa, no era culpa mía, era culpa de Roberto. Él fue el que mintió, el que engañó, el que mantuvo dos vidas durante más de 40 años. Semanas después, Roberto Jr. me contactó. Él había sabido de la muerte de su papá, había sabido que yo abrí el congelador. Quiso hablar conmigo. Acepté recibirlo. Él llegó en sábado por la mañana. Era un hombre alto, fuerte, de lentes, parecido a Roberto, pero tenía la sonrisa de su mamá, aquella sonrisa que yo recordaba de cuando Josefina venía a encomendar tejidos. Nos sentamos en la sala, yo, él, Teresita. Fue extraño, muy extraño. Éramos medio hermanos, pero nunca nos habíamos visto antes. Nunca habíamos sabido uno del otro. Él sostuvo el saquito azul marino en las manos, pasó los dedos en el bordado.
¿Fue usted quien hizo esto?, preguntó. Fui, en 1983. Su mamá lo encargó, solo que yo no sabía que era su mamá de verdad. Yo pensaba que era solo una clienta más. Él me miró con los ojos llenos de agua. Usted bordó mi nombre sin saber que era para mí. Lo bordé. Lo bordé con todo el cariño del mundo, porque así era como hacía mi trabajo, con amor, aunque no supiera para quién era. Él empezó a llorar. Y yo también. Y Teresita también. Los tres ahí llorando juntos, llorando por las mentiras, por las vidas separadas, por el papá que nunca fue honesto con nadie. Platicamos por horas. Él contó cómo era su vida. Dijo que su papá lo visitaba todas las semanas, que pasaba los fines de semana con él y con su mamá, que iba a todos sus juegos de fútbol cuando era niño, a todas las fiestas, a todas las juntas de la escuela, que le enseñó a andar en bicicleta, que lo ayudó a estudiar para el examen de ingreso, que lloró de orgullo cuando se recibió de ingeniero. Y mientras él hablaba, yo veía a Teresita a su lado oyendo todo aquello, oyendo sobre un papá presente, cariñoso, amoroso, un papá que ella nunca tuvo. El mismo hombre. Dos vidas completamente diferentes. Cuando Roberto Jr. se fue, ya estaba oscureciendo. Me abrazó antes de irse, dijo que lo sentía mucho, mucho de verdad, que le hubiera gustado conocernos antes, que le hubiera gustado que las cosas hubieran sido diferentes. Yo le dije que no era culpa suya, que él no tenía nada que ver con las decisiones de su papá. Después de que se fue, Teresita y yo nos quedamos sentadas en el corredor en silencio, mirando a la calle vacía, hasta que ella habló bien bajito. Mamá, ¿por qué papá lo amaba a él y no nos amaba a nosotras? Agarré su mano, esa mano que había agarrado tantas veces cuando era chiquita. No sé, mi hija, creo que nunca vamos a saber qué pasaba en su cabeza, pero yo sé una cosa. El amor que él no te dio, yo te lo di al doble. Y tú creciste fuerte, trabajadora, honesta. Eres una mujer maravillosa. Y eso no fue por él, fue a pesar de él. Ella recostó la cabeza en mi hombro y nos quedamos así, abrazadas hasta que cayó la noche por completo. En los días siguientes tomé una decisión. Doné todos los tejidos que estaban en el congelador, todas esas piezas que había hecho hace tantos años. Las doné a una guardería aquí del pueblo, para niños pobres que las necesitaban. Esas cobijas, esos saquitos, esos manteles iban finalmente a servir para algo bueno, iban a calentar niños de verdad, iban a ser útiles. Y el congelador, ese congelador maldito que estuvo 40 años cerrado con llave, 40 años guardando secretos, 40 años roncando en mi casa, le pedí a Valdecir que se lo llevara, que lo donara, que lo tirara, no importaba. Ya no quería ver eso, ya no quería oír ese ruido, ya no quería nada que me recordara a Roberto y sus mentiras. Cuando el congelador salió de casa, cuando el cuartito del fondo quedó vacío, sentí algo que nunca había sentido antes, ligereza, como si un peso enorme se hubiera quitado de mis espaldas, como si finalmente pudiera respirar bien después de 58 años aguantando la respiración. Hoy, un mes después de todo esto, estoy aquí sentada en mi silla de siempre, con mis agujas de tejer en la mano, haciendo una cobija, pero esta vez es diferente. Esta vez estoy haciendo para mí, para calentarme en las noches frías, para hacerme compañía, para ocupar mis manos con algo que es solo mío. Yo perdoné, no perdoné a Roberto. Creo que nunca voy a perdonar lo que me hizo, lo que le hizo a Teresita, las mentiras, la frialdad, los años robados. Pero me perdoné a mí misma por haber sido ingenua, por no haber desconfiado, por haber aceptado ese matrimonio frío durante tanto tiempo. Me perdoné por todo eso. ¿Y saben qué aprendí con toda esta historia?
Aprendí que uno puede pasar la vida entera al lado de una persona y no conocerla de verdad. Aprendí que secreto guardado es como veneno. Va carcomiendo por dentro hasta destruir todo. Aprendí que congelador cerrado con llave siempre va a tener algo que no debería estar ahí. Pero también aprendí que uno es más fuerte de lo que se imagina, que uno logra sobrevivir a descubrimientos terribles, que uno logra levantarse incluso cuando todo se derrumba, que el perdón no es sobre la otra persona, es sobre uno mismo, sobre liberar el peso, sobre seguir adelante. Hoy tengo 76 años. Soy viuda desde hace un mes. Descubrí hace un mes que mi matrimonio fue una mentira completa. Pero ¿saben qué? Estoy libre. Libre del hombre que nunca me amó. Libre de los secretos. Libre del congelador que roncaba todas las noches. Libre para vivir lo que me queda de vida como yo quiera. No sé cuánto tiempo me queda todavía, nadie lo sabe. Pero el tiempo que tenga lo voy a vivir siendo verdadera, siendo completa, sin guardar nada bajo llave, sin esconder nada, sin aceptar migajas de nadie. Porque ya me cansé de vivir a medias, me cansé de ser invisible, me cansé de tejer para otros mientras yo misma me estaba deshaciendo por dentro. Entonces, si tú que me estás oyendo ahorita, estás viviendo una vida que no te hace feliz, si estás aceptando menos de lo que mereces, si estás guardando rencores, guardando dolores, guardando secretos que te hacen mal, te digo una cosa, abre el congelador. Sea lo que sea que tengas cerrado con llave en tu vida, ábrelo, enfréntalo, llora si necesitas, grita si necesitas, rómpete si necesitas, pero después levántate y libérate. Porque guardar cosas heladas adentro de uno no resuelve nada, solo congela el dolor, pero sigue ahí intacto, preservado, esperando el día que vas a tener el valor de abrir y mirar de frente. Yo tardé 40 años. No tardes tanto como yo. La vida es demasiado corta para que vivamos aprisionadas por los secretos de otros. Abre tu congelador, descongela tu dolor y libérate, porque yo finalmente me liberé. Y puedo decirles algo con toda la certeza del mundo. Después de 76 años viviendo encerrada, finalmente estoy libre. Finalmente soy dueña de mi propia vida. Finalmente, el ruido que oigo dentro de casa es solo el silencio. Y ese silencio, por primera vez en la vida, es bonito, es mío, es paz. Y voy a aprovechar cada segundo de esta libertad que conquisté, porque la merecía, siempre la merecí. Solo tardé una vida entera en entender eso. Antes de despedirme de ustedes, quisiera pedirles un favorcito. Si esta historia les tocó el corazón de alguna forma, si se emocionaron, si esto les ayudó de algún modo, denle al botón de me gusta ahí abajo. Suscríbanse al canal para oír más historias mías porque tengo muchas cosas todavía que contar. Y díganme en los comentarios, ¿ustedes también tienen algún congelador cerrado con llave en su vida? ¿Algún secreto guardado que necesita ser abierto? Voy a leer todos los comentarios. Ustedes no están solos. Un beso en el corazón de cada uno y recuerden, la libertad vale la pena. Siempre vale la pena.